Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más, mis queridos dramaturgos y dramaturgas. A todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Y hoy venimos con un episodio muy especial que a Rebeca y a mí nos encanta y que no habíamos hecho hasta el día de hoy, sin vergüenza de eso. Terrible. Así que, redoble de tambores. Vamos a hablar de villanos y antagonistas. Hoy vamos a hablar de uno de los elementos que son más fascinantes en cualquier historia y que son también muy importantes. Bueno, que también pueden ser protagonistas, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, al final son estos personajes que nos provocan también esa tensión, retan a los héroes y a veces incluso nos hacen cuestionar hasta nuestra propia moral de pensar, bueno, es que en cierto punto a lo mejor sí que pueda ir un poco con él. No es ni tan malo. Claro, a ver, vamos a ver, depende también de cómo sea el villano. Ya que no todos los villanos son malvados sin motivo. Sí que es verdad que hubo como ese tiempo Disney en el que los villanos eran malos porque sí, y ya estaba. Pero ahora se está como enfocando en trabajar más como esa moralidad del villano en ese sentido de ¿por qué está haciendo esto? Yo diría más bien que es como reivindicar un poco la historia del villano. Claro, porque siempre nos contaban desde el punto de vista del héroe, que nos contaban toda su historia para que nosotros empatizáramos. Y claro, al villano solo veíamos, pues está haciendo esto porque le da la gana. Entonces, claro, ¿tú qué vas a pensar? ¡Qué vergüenza! Claro, ahora nos cuentan toda su historia y dices, a ver, no lo está haciendo bien porque sigue sin estar haciéndolo bien. Como hemos dicho, no todos los villanos son malos sin motivos, algunos son complejos. Y lo bonito de eso es hacerlo como también memorables e incluso a veces hasta irresistibles. Que a veces dices, me voy a cambiar de team. Vale, entonces hoy vamos a ver un poco cómo crear a estos villanos y antagonistas que no son lo mismo, cuidado, también lo vamos a tratar dentro de este programa, que dejen huella dentro de la historia y también en ti como lector. Importante es justo lo que estaba hablando antes Isa, y es que de un tiempo para acá se está explicando un poco por qué el villano es villano, qué hay detrás de este personaje que lo convirtió en villano o qué lo hace pensar de esta manera. De repente, si ponemos un ejemplo muy, muy fácil, muy gráfico ahora mismo, si ponemos el ejemplo de Thanos en Marvel, que quiere con un chasquido eliminar a la mitad de la gente por falta de recursos. Él cree que hay falta de recursos en el universo para sostener toda esa vida. ¿Qué pasa? Esta persona que está pensando, que está sintiendo, que vivió, de dónde viene, ¿por qué piensa de esta manera? ¿No era más fácil hacer un chasquido y duplicar todo lo que había de alimento, por ejemplo, o todos los recursos que habían en el universo para que fueran suficientes para la cantidad de vida que había? Esto nos hace ponernos en la piel del villano, pero claro, hay que contar esa historia, porque sin esa historia simplemente es un loco psicópata que quiere matar gente o que quiere matar vidas o almas, sí porque sí, y esa no le da una profundidad. Eso es lo importante, la profundidad del personaje, para que de verdad creas o en algún momento empatices y digas, ostras, si es que llega un momento en que yo estoy creyendo que está bien lo que está haciendo. E incluso ahora que mencionas a Thanos, hay gente que sí que lo ve más como un villano, pero luego crea como esa dualidad entre esta gente que lo piensa y dices, ostras, sí que es algo muy loco pensar así, pero en cierta parte sí que tiene un punto de razón. Aunque las acciones no sean las correctas, vamos a decir. Claro, sí, o sea, intentar eliminar a la mitad de las almas que existen en el universo. Hay más opciones. Habría que agarrarlo con pinzas, pero volvemos, o sea, es sí. Lo que ese personaje ha vivido hasta ese momento le hace pensar de esa manera, le hace pensar en ese modo de escasez, en vez de pensar quizás más como en modo abundancia, decir, bueno, pues dupliquemos los recursos, tengo la misma potencia, la misma fuerza y las mismas 6 gemas para hacer lo que me dé la gana. Pero no, era más a la parte de psicópata. Vale, o sea, ahí está. Pero mira, en ese sentido sí que funciona en cual que sea inolvidable, en tal, tú no te vuelves a olvidar de él. Y no dejas de pensar en, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Porque yo me siento que tiene razón o porque me siento que no tiene razón. Y estás ahí en un bucle pensando en,
ostras, es que el personaje qué fuerte, ¿no? Eso es lo que los hace, claro, memorables e inolvidables. También es verdad que al final también la función de un villano es que rete al protagonista o protagonistas, depende de cuáles son. Entonces, pero claro, no es solo que lo rete a él, sino que él tenga también como su propia moralidad, convicciones de por qué lo está haciendo en ese sentido. Ojo, que también puede existir dentro de tu historia un villano de que sea malo, porque igual que en la vida real hay gente mala porque sí, es en tus novelas también puede ser. Y aquí vamos a poner otro ejemplo de nuestros favoritos, de nuestros personajes favoritos, tomando como referencia a Damon Salvatore de Crónicas Vampíricas. Una frase de Damon dentro de la serie es que no se puede ser malo simplemente por ser malo. Hay que ser malo con razones. Exactamente. Y aquella frase a mí me marcó muchísimo porque fue como, es cierto, si eres malo por simplemente querer hacer mal, es como, ok, pero no tiene sentido, no tiene una estructura, no tiene un fondo, no tiene una profundidad, que es lo que estábamos hablando. En el caso de Damon, él hace mal o toma malas decisiones o lo que sea por un motivo, por cuidar a su hermano, por cuidar a la gente que él quiere, por rescatar a la chica que le gusta. Él tiene un por qué hace las cosas, aunque todas sean de una moralidad absolutamente cuestionable. Aunque claro, sí que es verdad que Damon es villano en las primeras temporadas, pero sí que también se vuelve como un personaje más gris. Esto es para otro capítulo de los personajes grises, porque no es lo mismo tampoco que villano ni antagonista, no tiene por qué serlo sentar. Lo que pasa es que sí creo que, fíjate, él empieza siendo parece como el villano, No, villano. pasa a ser antagonista en algún momento en la Sí. segunda temporada o No así, es un villano a lo mejor antagonista, y luego, porque no llega a ser como villano. Bueno, en la primera sí que es un poco la más. primera es villano. Sí, la Es primera sí. el- En la primera puede que sí, sí. Y luego lo ves evolucionar, porque esto es muy importante también. También los villanos y los antagonistas también tienen evoluciones como cualquier otro personaje, y Claro. esa profundidad de la que estamos hablando también se la da esta evolución. Ellos no se quedan como atascados en un solo punto, sino los ves como van avanzando o como van cambiando su forma de pensar, cambiando su moralidad también. Su moralidad o es hacia más negro o es hacia menos gris. Esto también le da un gusto al personaje de que el personaje está evolucionando con la historia. De repente buscamos un villano villanísimo del todo, pues mira, podemos irnos un poco más atrás y buscar a Cruella de Vil. Es villana villanísima y es de lo más horrible, pobres cachorritos. Pero ¿qué pasó cuando hace poco sacaron una película contándote la historia de Cruella? Ah, ahí la cosa cambia un poco. Exactamente. Ahora como están creando como las nuevas pelis de los villanos explicándolo, de todas maneras sigo sin defenderla. Digo, ¿cómo llegaste de aquí a aquí, a este punto? Yo ahí necesito más explicación. Tomando un montón de decisiones horribles con una moralidad absolutamente negra. Porque es lo que dice Rebeca, claro, los villanos al final pueden llegar pueden tener esa evolución para redimirse, pero puede ocurrir al contrario, como todo en esta vida, como en la realidad, puede ocurrir también al contrario. Imagínate un héroe que va evolucionando hacia el villano. A Rebeca ya la hemos matado. Yo me que necesito ya ese libro. Pero puede pasar, es en tal. Siempre estamos viendo, y es como que ahora mucha gente se va con los villanos, porque se trabajan tanto como esa historia del villano. Y claro, yo creo que es más fácil a veces empatizar de los errores, porque sí que es verdad que cuando al protagonista le haces más héroe de que no tiene tantos errores o fallos, no le ves tanto, es como te cuesta más empatizar. Y claro, tú como ser humano que también comete errores, aunque no llegas al límite, A estas coloridas moralidades, sí, claro. pero claro, dices, a lo mejor puedes irte. Luego cuando lees o ves una peli o serie, Solemos tener como muy, muy metidos en la cabeza, y voy a poner aquí el ejemplo de la película animada de Disney Hércules. Es un clásico del camino del héroe, es clasiquísimo, ¿vale? Entonces tienes al héroe, tienes al villano, vamos a ponerle entre comillas, que es Hades, ¿sí? Que va poniéndole todas las piedras en el camino a la pobre criatura. Y luego tienes otros personajes de por medio. Aquí empatizas con el villano
cuando estás viendo que él se siente desterrado, se siente apartado, se siente solitario, puedes empatizar con él con la venganza, puedes empatizar con él con el hermano que se está llevando todas las luces y él no. Pero aquí, ¿quién es el villano? Y lo dejo aquí como pregunta. ¿Es Hades o el villano es Zeus cuando manda a Hades al infierno? Claro, Sabiendo que... aquí lo que vemos es como que el villano, se supone que es Hades, porque, claro, tiene ese plan que es maquiavélico, vamos a decirlo, pero claro, si lo cuentas desde el punto de vista de Hades, Zeus sería más antagonista. Por eso Claro, también queríamos que diferenciarlo de antagonista y villano. Villano es al final, es el que va a hacer daño o al protagonista o a muchos de los personajes que va a haber en esa historia, y antagonista es como el opuesto no el opuesto, sino el que reta vamos a decir, al protagonista. Pero no tiene por qué retar a los demás. claro. En el sentido, porque, por ejemplo, imagínate, es que esto, claro, al verlo más en fantasía, sí que es verdad que lo vemos más en villanos, pero imagínate una contemporánea. En ese sentido, vamos a poner en la película de High School Musical, por ejemplo, para verlo más visual en ese sentido, porque sí que es verdad que cuesta un poco. Aquí, Sharpay Evans siempre la ponemos como villana, Sí. pero en realidad tampoco tiene una ambición maquiavélica de que no iba a matar a nadie y tal. Es como reta a Gabriela, quiere ganar ella el concurso, Amenazada por ella. pero sería más una antagonista, porque no va a hacer daño en ese sentido. Claro, no va a ser un daño horrible al tomar las decisiones que toma. Como dices tú, al poner esas piedras, lo que hace es que Gabriela de alguna manera brille más Claro. o resuelva el problema o haga algo para... Entonces, no es un villano como tal, porque no estamos hablando de alguien que dices que tienes unos planes maquiavélicos, ok, pero quizás un antagonista que es esa persona que va como a enfrentar un poco Sí. al héroe. Vas en contra como del protagonista, pero tampoco vas como a hacer, no hace falta más que le tenga que hacer daño, vamos a decir. Y luego también que hay historias que podemos ver en películas, series tal, que el protagonista, digo, que el villano o antagonista no es una persona. Puede ser un dilema interno del protagonista, puede Correcto. ser algo que esté pasando socialmente. Imagínate un terremoto, tal, si estás contando a lo mejor una historia de peligros naturales en ese sentido. Hay muchos tipos de historias, no siempre es una persona. O incluso un viaje del propio protagonista en el que esté buscando algo interno en ese sentido, que esté buscando fama y tal, y es como todo. Y hemos visto que incluso hay historias donde no hay un villano como tal, que es el propio viaje del protagonista que a lo mejor se está buscando a sí mismo o está buscando algo. Y estamos viendo como ese dilema. Al final aquí, por ejemplo, los antagonistas son como él contra él. Clásica peli, ¿vale? Sí. Que puede ser de amor, de lo que quieras, en la que pasa algo y entonces el banco les va a quitar el local donde tienen el estudio de música o donde tienen el despacho de abogados, ¿sí? El antagonista en este punto sería el banco, ¿ok? No es... Exacto, pero no es un villano, al final del banco está haciendo su trabajo. Hay un ejemplo de antagonista sin que tenga que ser una persona concreta. No es necesariamente una prueba, pero sí es como eso que ayuda a que el protagonista o nuestro personaje principal avance. Que ¿sí? salga de esa zona de confort en la que estaba y empiece la aventura de la historia. Porque claro, sin él no puede haber historia. Nuestro personaje principal no necesariamente es el héroe. Esto es importante. Okay, igual que estábamos contando, depende de dónde cuentes la historia. ¿Estás contando el cuento desde Caperucita, desde el lobo o desde el leñador? ¿Desde quién estás contando la historia? Quizás es desde la abuelita. Depende de con quién estés, desde qué punto de vista estés hablando, porque ahora existen libros donde el punto de vista es desde el villano que nos habían contado que era el villano, porque nos habían contado la historia desde el héroe y luego resulta que te cuentan otra historia desde su punto de vista y ves que no era tan... ¡Ay! Nos había engañado un poquillo. ¿Qué pasa si la abuelita era una cazadora furtiva de lobos y mató a toda la familia del lobo y entonces resulta que ella es la villana? Claro. Luego ¿Y el lobo viene por venganza? ¡Ah! Ajá. Claro, entonces... estaría haciendo bien, no sé, estamos con ese tipo de violencia, Rebeca. No, pero... O sea, pero sí es verdad que luego ves otras cosas y dices, entonces no era tan buena.
Y claro, el otro leñador estaba compinchado con la abuelita. Ajá, fuerte. Claro, pero depende de lo que esté pasando y depende del punto de vista del que te lo están contando. Y esto es importante cuando decidimos escribir una historia, sea corta, sea larga, sea la que sea. Cuando decidimos escribir una historia, decidimos quiénes son nuestros personajes principales, decidimos quiénes son los héroes, los villanos, los antagonistas, los personajes secundarios, los personajes terciarios. O sea, porque sí, hay gente que tiene más importancia, personajes primarios o personajes principales. Los personajes secundarios son los amigos, los compinches, los colegas, la familia, ¿vale? Y los personajes terciarios es ese tipo de la puerta de la discoteca que le dice, adelante. El pobre ha tenido menos de una línea de diálogo, pero ahí está, porque era un personaje necesario. Cumple esa función. Exacto. Pero claro, el villano antagonista sí que va a tener una función importante, y sin tal no va a ser... Sí, pero me encanta el ejemplo que estaba poniendo Isa antes, porque el antagonista también puede ser como un evento externo, un evento histórico. De repente puede ser una cuestión natural, un terremoto, un volcán. El villano en la historia de Pompeya es el volcán. No, Es un antagonista. pobre volcán. A ver, el volcán hace lo que naturalmente hace. Ahora, ¿qué pasa lo que pasa? Y termina la historia como termina, sí. Claro, pero sin el volcán no hubiera habido esa historia. Claro. Hay que saber qué estamos eligiendo, quién estamos eligiendo como nuestro personaje principal puede ser el villano y el antagonista de él puede ser el héroe. Imagínate que te está engañando. Claro, es que esto puede ir al revés. Es como Y la luego película te quedas en plan, todo está... Sí. Pero sí, al final eso es lo que da juego, de que juegues también con tus personajes. Senta el villano o el antagonista que tú utilices, juega también con él. Que no sea un mero... Lo que sí que es importante es que no sea una mera decoración. Claro. En plan, solo voy a matar al héroe o al protagonista y ya está, esta es mi función. Claro. ¿No? ¿El antagonista puede ser el villano? Sí. ¿Tiene que ser el villano? No necesariamente. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, si por ejemplo pones al villano de protagonista de tu historia, tienes que crearle un antagonista. Que el antagonista no tiene que ser un villano ni tiene que ser mal. Pero claro, para él sí, porque le está fastidiando los planes. Al final, el antagonista es como el que fastidia los planes al protagonista. Punto. Puede ser el villano o no. Depende de la historia que vayas a contar. Básicamente es el que estropea los planes y le obliga a salir de la zona de confort. Vamos a describirlo así. Y ya que estás creando un personaje o un antagonista, pues créalo con profundidad, que es por donde empezamos a hablar. Créalo con un por qué. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Hay veces que incluso hay libros en los que no se cuenta el por qué. El escritor lo sabe, pero lo sabe porque necesita que ese personaje se mueva a por ello, ¿vale? Hay veces que no lo contamos en los libros. No lo estamos contando, no es para que lo contemos todas las veces, pero tenemos que, como escritores, saber qué es lo saber que está por qué. Por eso vamos a dar un poco a ver los tipos de villano, porque hay muchísimos en ese sentido. Podemos conocer más los estilos clásicos, que son los que son. A ver, que también sí tienen sus razones de cómo han vivido, como tal, pero que deciden hacer daño y ellos saben que están haciendo daño, y esto también puede ocurrir en la realidad. Luego también hay villanos que hacen maldad, pero creyendo que están haciendo algo bueno, ya sea por ética, por valores que ellos tienen como creencias. Mira, esto lo podemos ver muy bien en el del jorobado de Notre Dame. Es un villano, nadie me lo puede negar, es un villano, pero él cree que está haciendo bien. Y claro, te da más rabia ese tal. Ahí es cuando, por ejemplo, también puedes crear, a veces no quieres hacer que tu villano sea irresistible, sino quieres que le metes odio. Pues este es un tipo de villano que funciona muy bien si quieres que la gente lo odie. Sí. El hacer que él crea que está haciendo bien, ya sea por creencias y todo. Si te das cuenta, dices, le tienes rabia. Tú piensas en un villano que te guste y no es él. Y es en plan, no. No, ese tipo de villano que quieres que termine, no sé, que quieres que se muera, ya está. Dios, que le pase algo malo, le escupirías en un ojo, vale. Ese es el tipo de villano malo. Vamos, es que si este villano gana, apago la peli y la tiro. Que Isa llegue a los villanos sexy. Vale,
Luego está también este tipo de villano que hace cosas moralmente cuestionables. Pero es que estos tipos de villanos no son tan villanos. A mí me parecen más antagonistas, por así decirlo, o tal. Pero no es tanto si son villanos. Es como el de Sombra y Hueso, que él es el villano, es en tal y hace cosas moralmente cuestionables, pero es muy sexy. Vamos a decirlo así. Pero no. Pero él sabe que es villano. Sí. Lo está haciendo aposta. Lo está haciendo aposta. Quiere la venganza y quiere más poder. Exactamente, es en tal. Y él no lo niega en ningún momento, es en tal. Es un tipo de villano que no lo está haciendo por el bien de nadie y él lo sabe. No es como este tipo de villano que te dice, no, lo estoy haciendo por esto. No, tío. No. Cree lo que te dé la gana, pero no. Pero claro, aquí por ejemplo, Rebe, a esto tampoco me cae muy bien, también te lo digo. Fíjate, también en Cazadores de Sombras, cuando entras ya más al tema y entras con el padre de Clary, él cree que lo está haciendo bien y él cree que lo está haciendo a favor de la humanidad y él cree que lo está haciendo a favor de no sé quién y ha hecho un montón de cosas súper mega cuestionables, otras súper mega horribles y otras espantosísimas, pero él cree fervientemente de que lo está haciendo bien y de que su propósito es muchísimo mayor que el daño que está causando, lo cual lo hace como peligroso. Para mí, ese tipo de villano o ese tipo es de como un antagonista, villano al que odias, pero porque al final es algo muy peligroso en ese sentido, de claro, decir, claro, estás haciendo mal, pero es que tú te estás como respaldando de eso, de claro. es por un bien mayor. Podemos incluir aquí, quizás no es tan villano porque no va en contra de absolutamente todo. Él está buscando algo mejor. Ya cuando haces daño Claro, a de tal, ya es villano, ya es villano. claro, de repente el personaje que escondió las cartas durante los últimos 20 años para que ella no supiera que él la amaba, sí, es un antagonista, porque no es un villano, no hizo algo horrible. De repente alguien que ha desvivido gente, pues sí estamos considerando que sea villano. No, es tal. Como en distopías también se ve muy claro, es tal, por ejemplo, Juegos del Sí, Hambre, tal, ahí se ve, vamos, no hay duda. clarísimo. Incluso cuando nos han hecho un libro y una peli de cómo fue la vida de este señor, me da igual, un villano. Bueno, es que encima en la peli tampoco es que explique nada de que hubiera sido bueno, tal, dices, no, es tal. Digo, a lo mejor es que nos quieren convencer de que antes era bueno y después no. Puedes empezar como que es un antagonista y de repente desvelar un montón de secretos y decir, ah, no, este era villano, este era villano con todas las de la ley. Por ejemplo, esas historias también gustan en ese sentido porque no todos los villanos tienen que haber vivido una vida súper trágica y tal, que por ejemplo el de Snow de los Juegos del Hambre, que te explican toda la historia sin hacer spoilers, pues sí que tuvo una vida un poco trágica en cierto sentido y dices, pues podía haber ido hacia el bien en ese sentido y decidió no. Ahora, aparte de que sea villano o antagonista, además puede tener otro tipo de características que nos pueden embelezar, engatusar, engañar. Puede ser súper inteligente, carismático, incluso hasta romántico. Por eso te digo que al final Es un juego. Tienes que jugar con este personaje para que el villano sea lo suficientemente memorable como para que todo el mundo diga, me quedo con el villano. Lo siento, no se ha notado para nada que vamos más en pro de los villanos, ¿verdad? Lo raro es que este capítulo no hubiera estado antes. Yo eso digo eso. Todo. Es verdad que antes se hacían como villanos más, vamos a decir, brujescos, como que era todo deformado, tal, y es como que les cogieras, como que ya querían que les cogieras asco desde el principio, tanto de físico como de personalidad. Y ahora es como que sí, les hacen como más... Sí, y luego puedes jugar con el factor, incluso en tu libro, puedes jugar con el factor de que parezca villano, pero no lo sea, que parezca antagonista y no lo sea. Y aquí vamos a tomar uno de los libros, bueno, más boom recientes de los tiempos, creo yo, de todos los tiempos, los de Alas de Sangre. Por ejemplo, al que se te presenta como el primer antagonista, de ni te acerques a Xaden, luego se transforma en otra cosa. Primero parece antagonista, luego parece incluso villano y de repente dices, ah, no, espérate, es que la escritora ha jugado con mis sentimientos. Aquí yo creo que también es el engaño que hacer
claro, ahí la autora puede jugar y decir que un personaje es un villano, Sí, como para o no te lo diga, solo te lo haga creer por cómo trata a los demás y tal, y tú digas, este es el villano. Sin tal, no hay duda, me da igual que esté buenísimo, me da igual, este es. Y luego te engañe y al final resulte ser el que ayuda o el que está ayudando. Pasa un poco también como en Harry Potter correcto. con Snape. Es en tal que al principio tú dices, me cae súper mal este personaje, tal, es villano, es que te digo yo que que en el siguiente libro es que va a hacer algo que, y nunca lo hacía, es en tal, yo digo, basta Y en el resulta que el villano era el que estaba escondido detrás de un tipo súper tal, súper tranquilo, súper no sé qué. Ajá. Entonces, aquí como escritor, como escritora, puedes jugar con estas partes y no solo simplemente ser un villano antagonista, que está bien, que si lo quieres hacer perfecto porque es tu historia y son tus decisiones, ¿vale? Pero al final también puedes jugar un poco con esto de hacer creer que es el villano, hacer creer que el otro es el malo y de repente dar la vuelta de tuerca y hacer ese giro, ese plot twist y dejar a todo el mundo engañado y dices, esto no me lo veía venir yo. Y dejarnos enganchadísima con los villanos, por cierto. Pero lo bonito también es lo que dices, lo que has dicho tú antes, Rebeca, mencionando la frase de Damon, de que no tiene por qué ser un villano absoluto. Es decir, que tenga también sus matices. Esto no Claro. significa que no haga maldades, es decir, si en tu historia hace maldades, pues hace maldades, quiero decir. No, tampoco lo blanquees en ese sentido de, no, solo hace esto, porque entonces, es decir, solo como amenaza, pero no tal. Y a lo mejor en tu historias, si ese personaje es en tu cabeza es para que tenga sentido, sí que es de asesinar y todo eso. Entonces, tampoco lo limites. Si la historia de fantasía o de lo que estás escribiendo es lo que pide, es como si escribes a lo mejor un thriller policíaco de un asesino en serie y el personaje no lo hace. Puedes jugar, imagínate, vamos a usar ese mismo ejemplo, ¿ok? Te estás escribiendo el thriller policíaco. Todo apunta a la misma persona. Por X, Y, Z, la persona ha estado en el sitio, tiene la caligrafía correcta, tiene todo es de esa persona y todo apunta a esa persona. Pero resulta que él no es el asesino y el asesino está intentando que tú mires a otro lado. El villano seguiría siendo el asesino, ¿sí? Y esta Exactamente. persona, el pobre ha pasado pues un calvario o lo que sea, o es el antagonista del héroe que está intentando, el policía, digamos policía. Claro, puede ser el antagonista, pero no el que está provocando toda esta serie de asesinatos. Este follón para armar todo este lío, claro. Y eso también sería muy interesante. Es que es muy Claro. divertido. Yo creo que el personaje, o sea, lo que es digamos como el bloque, ¿no? O sea, ese bloque de villano, ese bloque de antagonista, son muy divertidos de escribir. O sea, es divertido escribir que alguien está haciendo algo que no parece o que parece que hace, pero de repente es el otro malo. O sea, todo este juego que te puedes echar dentro es un ajedrez que te echas dentro del libro y es súper divertido escribirlo porque estás intentando como esconder las pistas para que nadie sepa y entonces de repente al final ¡ataca! Y atacas con ese giro argumental y todo el mundo dice, wow, me encanta la historia. ¡Buah! A ver, yo personalmente me encantan los héroes, me encantan las historias de héroes, pero sé que no hay un héroe sin un buen villano. El héroe no va a brillar hasta que tú no veas el mal que está haciendo el villano, ¿sí? Exactamente. El héroe Mira, no va a poder usar sus poderes completos. porque al final, mira, me ha venido también la película otra vez de Hércules, de cuando él ya se ha puesto cachas y de todo, y va al pueblo como para ayudar, y claro, nadie necesita ayuda, y él va diciendo, soy un héroe, y dice, ¿de qué? Si no necesitamos. Y de repente es cuando pasa lo de la hidra, y ya ven que sí que la vence, y en ese sentido, y ya es cuando ya, pero claro, hasta que no han visto eso, que gracias a Hades que le ha dado la hidra, que al final lo hizo como para matarlo, pero al final no lo consiguió, es cuando ha brillado ese tal al final. Y aquí podemos aplicar incluso ese fundamento de que la luz brilla más en la oscuridad, ¿sí? Total. Es importante para también hacer brillar a nuestros héroes, porque imagínense, somos súper fan de los héroes, súper mega fan de los héroes, y queremos que el héroe sea como lo más de lo más y el más héroe de todos los tiempos, tiempísimos. Para eso tiene que tener un buen villano, como dice, este ejemplo es perfecto. O sea, Sí. hasta que el villano no mueve la ficha, no hace falta un héroe. Y muchas pelis también, incluso de dibujos animados o de personas, también tratan como de eso, ¿no? O sea, pueden haber gente muy buena y muy preparada,
pero hasta que no hay algo que los ataca o algo de lo que defenderse, no necesitas que esos Claro, poderes y salgan. no van a ver la luz del héroe hasta que no vean que sí realmente puede ayudarles. Hasta en que no ese se sentido. queden en la sombra del villano. Que al final el villano es como, también lo piensas y dices, qué triste también, ¿no? Porque le está intentando fastidiar y al final le está dando como más luz. Pero al final en todas las películas pasa, es igual lo que hemos dicho antes de High School Musical, al final intentando brillar más y siendo como haciéndose reto a la otra consigue brillar más gracias a su oponente. Claro, y Eso es ahí donde lo ves y puedes usar lo que tú quieras. Mira, agarra cualquier peli de baile, cualquier peli de estas de Step Up o cualquiera de sí, estas, ¿sí? y ahí se puede ver muy bien también eso. Ok, son antagonistas, al final ahí no hay un villano como tal. Son antagonistas, es el grupo contrario, ellos bailan mejor, ellos hicieron no sé qué. Tu historia no necesariamente tiene que tener a alguien que vaya desviviendo gente. Si estás escribiendo sobre un asesino serial o estás escribiendo una historia de fantasía donde hay un tío, pues ahí sí. Pero Oye, como dice Rebe, en las contemporáneas, Amor y Prejuicio, ¿necesitaba un villano? No. ¿Cuál es el antagonista? Pues los criterios de la sociedad, las creencias de las personas. Tienes otro tipo de situaciones que creas. al final el antagonista es el que pone obstáculos. En este caso, a lo mejor no es un obstáculo de te pongo la zancadilla o tal. Volvemos, no tienes que ser un villanísimo, villanísimo aquí con una moralidad negra de la leche, ¿vale? No, no, no. Pero puedes jugar con ellos. Y todo esto va a depender sola, única y exclusivamente del tipo de historia que tú estés contando. Exactamente. Porque claro, hay historias que sí te piden un villano villanísimo, pero hay otras que no. Y no hace falta meterlo a calzados. Si no tiene que haberlo, no tiene que haberlo. Y como hemos dicho antes, al final no tiene por qué ser una persona, puede ser un sistema. Y esto pasa también en las históricas, como ha dicho Rebeca. Sí. Del propio sistema que prohíbe a las mujeres escribir libros o hacer lo que ellas quieran o las obligan a casarse con alguien. Ya eso es un antagonista y no es una persona, es la propia norma de la sociedad que hay en ese momento. Un antagonista, porque a lo mejor la chica quiere vivir su propia vida cumpliendo su sueño. Pues ya esta regla que está marcada en la sociedad ya la impide hacer eso y tiene que ir en contra de esa regla para conseguir el objetivo. Ahí tenéis un antagonista sin que sea una persona. Mira, en la peli de Enredados, por ejemplo, la madre Gothel es la villana, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caballo es un antagonista. Exacto, sí, total. ¿Sí? Luego va cambiando, va evolucionando. Sí, Aunque yo diría que es antagonista de Flynn. pero es antagonista. El caballo es un antagonista, no es un villano. No quiere hacer daño, quiere ser el supremo que atrapa al villano, al que él cree que es el villano. ¿Qué es lo Claro, más... aquí es cuando vemos, depende de a quién mires como protagonista, va a tener su propio villano, porque claro, para el caballo es Flynn, para Flynn es el caballo y los otros dos que le están persiguiendo. Para Rapunzel también es Flynn en un principio, porque es alguien que entra a su torre y su madre le ha dicho que el que quiera entrar le va a robar el pelo, entonces para él. Claro. Entonces es eso, depende de qué punto de vista. Hasta que ella se da cuenta que él le está ayudando y que la villana es la madre. O sea, es Gothel. Claro, pero hasta que vemos ese movimiento, y como dice Isa, depende de dónde lo cuentes. Para Pascal, el villano es Flynn. Y es lo bonito también ver eso, de que también ver a los personajes jugar y dudar incluso de entre diferentes personajes. Pero pasa igual en la realidad en ese sentido de cuando conoces a alguien. Bueno, no es lo que piensas de va a ser villano o no villano, pero hombre, cuando llevas conociendo a alguien y tal, al principio solo os conocéis tal, pero sí que es verdad que hay veces, pues como que puede ser también en tu vida antagonista. Villanos no, espero, porque casi no estamos en tu vida. No hay villanos. En nuestra vida pueden haber villanos, no pasa nada. A ver, vamos a ver. Una cosa es ficción y otra que realidad. Moralidad gris, pero villanos no. Vamos con la parte de construcción de villanos. Si pudieras crear un villano ahora mismo, Rebe, ¿qué tres elementos serían imprescindibles para ti? Uy, que empiece a acercar. Ok, me gustan, personalmente me gustan los personajes de moralidad gris, gris oscura, pero que terminan teniendo como ese corazón de lechuga. Estamos hablando de villanos. De villanos. Tú me preguntaste a mí. Sí, sí, vale. Depende Pues, de claro. la historia. Por ejemplo, estoy escribiendo una historia en la que hay un villano de verdad. Es un HDP con todas las letras.
¿vale? Sí, 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 muy, 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 muy villano. Y hace cosas muy, muy malas. Importante, 3 elementos imprescindibles. Tiene que tener una motivación, tiene que tener un a dónde va. O sea, me explico, no solo es la motivación del personaje. Imagínate que la motivación del personaje es poder, tener poder, mucho más poder. Imagínate que esa es la motivación, así hablando rápido. Tiene que tener un a dónde va. ¿Qué quiere? Si esa es su motivación, ¿qué quiere llegar a lograr? Quiere lograr ser emperador, quiere lograr ser rey, quiere lograr asesinar a la mitad de la población del universo. ¿Qué quiere? ¿Cuál es su meta? No solo la motivación que lo impulsa a levantarse todas las mañanas de la cama y a decir, voy a ser un desgraciado hoy. ¿Cuál es su meta? ¿Quiere matar a Rey que le pisoteó cuando era pequeño? No sé, tienen que tener eso importante para mí. Y un defecto. Y aquí me refiero como algo que sea como una kriptonita, ¿ok? Y esa es buena. Algo con lo que puedas derrotarlo, algo que lo haga sentir alguien que la ame, con lo que puedas destrozar a ese villano en pedazos. Ahora, que tus protagonistas lo sepan, no, ¿vale? Evidentemente, porque si no la historia iba a ser un poco... Iba a ser muy corta. Para mí un villano tiene que tener esas cosas, una motivación para levantarse de la cama y decir, quiero ser un desgraciado cocido hoy todo el día. Ok, voy a hacer muchas maldades. Una meta. Quiero lograr ser el emperador de la galaxia. Y luego tiene que haber algo con lo que podrías destrozarlo. En plan, y aquí me voy un poco a Star Wars. Darth Vader tiene una motivación, ok, la venganza, por supuesto, y el poder. Quiere venganza y poder. Bien, ¿cuál es su tope? Ser el emperador de la... ¿Y cuál es su talón de Aquiles? ¿Cuál es su kriptonita? Padme. Tener a hijos es su kriptonita. De alguna manera eso le afecta. Puedes meterle otras cosas. Puedes meter carisma, por ejemplo, como el de Sombra y Hueso. Tienes que tener como que parezca la persona más dura del mundo, pero tiene que haber un talón de Aquiles. Para mí esos son los 3 imprescindibles. Todo tuyo. Me lo ha puesto difícil porque ya casi los 3 imprescindibles son los más fuertes para crear un buen villano, por así decirlo. Sí, es verdad en ese sentido de una motivación tiene que tener clara. En plan es que sin motivación no va a ninguna parte. Es en tal vas a atacar al protagonista por atacar. No, un plan. Un plan con el porqué y esa motivación que le ha nacido para por qué estoy en contra del protagonista o lo que quiero hacer. Porque a veces el villano también hay que pensar que en un principio no es el villano del protagonista. Es en tal, no va en contra del protagonista, sino va en contra, por ejemplo, de todo. Claro, y aquí vuelvo a usar... El protagonista se mete en medio y dice, ole, ahora yo me convierto en tu villano, pero porque me has tocado un poquito. Claro, fíjate, el mismo Star Wars, Claro. Darth Vader va a lo suyo. Exactamente. ¿Okay? Los demás vienen a detenerlo. Claro, entonces, claro, si vienes a detenerme, pues yo voy a por ti, en Claro. plan, en ese sentido, porque sí que es verdad, por eso te digo que al final que si lo ves desde ahí, que hay veces que ves a un villano que es como el magnate o tal, de esto que o ataca a muchísima gente, pero no va en un principio a por el protagonista, en plan, incluso le da igual, es en tal, te hace así y pues se acabó. Pero claro, si tú te metes en medio, va a fijarse más en ti, porque tú dices, ¿cómo te atreves? Como le has tocado el ego, vamos a decirlo. ¿Cómo te atreves? Pero es verdad, tú te metes, porque claro, cuando escribes al villano, tú te metes también como un poco en su cabeza y dices, claro, ¿cómo sería yo en este sentido si yo fuera él? Digo, ¿cómo te atreves? En plan, como que le has tocado un poco el ego. Vamos a decir, el ego de villano de, vamos a ver, no se atreve aquí nadie. Y claro, a mí me hace mucha gracia porque en muchos libros, sobre todo juveniles y tal, que son los que más leemos, siempre es un adolescente o tal. Tú imagínate un villano que lleva años así, ejercitándose o lo que sea, y de repente viene un niño o un joven que dice, por el poder de la amistad, te digo, es que es para no volver, mátame ya, no quiero saber nada. El que queda vivo se va, dice, me voy a jubilar ya. Yo aquí voy a contar uno de mis villanos favoritos. A ver. Yo creo que de siempre, ¿ok? A ver si nos podemos ir todos a la historia sin fin. La nada. Y mira, eso no es una persona. ¿Ok? Cuando la nada ataca y empieza a devorar la historia, es algo imparable. Es algo que no puedes... No puedes controlar ni luchar contra ella. No hay manera de detenerlo. Entonces, cuando te buscas un villano tan potente, tan exageradamente
absoluto, como la nada, ¿sí? Necesitas, como hablamos, un talón de Aquiles. Exactamente. Algo con lo que puedas detenerlo, contenerlo o algo, porque de repente te vienes tú muy arriba y te pones aquí un villano que te cagas de la leche. ¿Y cómo detienes tú a ese señor o esa señora? Es que hay que pensárnoslo muy bien. Yo también le añadiría lo de inteligencia. Aunque a veces no es por culpa del villano, sino por los esbirros. También lo vamos a decir todo. Pero también tú tienes que ser un poco inteligente para ver a quién contratas. Y ahí volvemos a Hades. No es el único, pero sí uno de ellos. Pero es que es verdad, si lo piensas, muchos de los villanos han fallado, no porque el plan fuera malo, sino porque, vamos a ver, quien le estaba ayudando no cualificaba para el puesto. No cualificaba. Tienes que pensar en esto como una política corporativa. Exactamente. Es como en el libro de Asistente del Villano. Necesitas buenos empleados. Y no los becarios. Al que no es buen empleado, que le tienes cariño, pues mira, le pones del que recoge las llamadas o algo, pero no le mandes a hacer una tarea súper esencial para tu plan, porque no. Claro, 3 elementos, te falta completar los 3 elementos. Ya te he dicho, bueno, ya casi son 3. A ver. ¿Cuáles te he dicho? Ya ni me acuerdo de cuáles he dicho, te lo juro. Inteligencia. Sí. Buenos esbirros puede contar como una, lo siento comunicar. Buenos esbirros, ¿bien? Y al principio he dicho otra, pero no me acuerdo cuál era. La motivación. No, era otra. Sí, he Era dicho la como motivación, pero Sí. puede ser, sí. Bueno, ese perro es importantísimo, por favor. Si ponéis que no trabaja solo, por favor. Bueno, si es una comedia, sí, que hagan gracia. Yo creo que de mis villanos favoritos son o los que tienen el corazón de lechuga al final, los que son graciosos, o sea, los que al final es divertido verles, aunque sea perder, ¿sí? Sí. Me encanta, pero evidentemente me gusta un buen villano, por supuestísimo que sí, como decía ahora, la nada, ¿no? O sea, y de repente tú como lector o como espectador dices, pues, ¿cómo cuernos me enfrentaría yo? Porque claro, te metes en el papel, ¿cómo me enfrento yo a la nada? Lleno con Claro. la nada, ¿sabes? Haces, claro, que Es como empaticen cuando más. en una peli de ciencia ficción o un libro de ciencia ficción se enfrentan a un agujero negro o a una estrella que ha colapsado y de repente dices, ajá, ¿qué haces? ¿Qué No, vas a hacer? ¿Qué tienes? Además, claro, no puedes hacer dentro de tus posibilidades, a no ser que tengas un poder súper cósmico, Claro. lo tienes fastidiado, te quiero decir. Entonces, a veces, como escritores, nos metemos en un sarao bien metidos y de repente ponemos un súper mega villano, súper ultra recontra tal y nos da un bloqueo de escritor porque no sabemos cómo cuernos sacarlo de él. Se me ha ocurrido otro elemento imprescindible, pero esto ya se lo doy a mis villanos y a los tuyos. Cae bien a tu escritor. Uf. Caer bien en cuestión de que le hagas parecer irresistible. No tiene que ser físicamente, pero como que te quiera para seguir la historia. Ok, me gusta. Para cada escritor será una cosa diferente. Porque sí que es verdad que a lo mejor al principio lo querías matar y de repente se ha vuelto tan interesante que dices, oh, ya ni tu propio creador puede matarte, hijo mío de mi vida. Claro. Aquí vamos a diferenciar entre el escritor se deshace del villano o no hay forma de detener, contener, apartar, quitar o eliminar al villano por parte de los protagonistas, porque volvemos, te busca un villano tan extraordinario que es como, ¿y ahora? Entonces te da un bloqueo de escritor y a tomar por saco todo lo Si del lo haces, así funciona. El poder de la amistad. No, eso no funciona para todo. No, no es verdad. Por suerte no funciona para todo. Porque porque si no la historia, vamos a ver, que sí, para historias a lo mejor más middle grade o tal, pues queda bonito cuando empiezas a las historias, pero claro, cuando ya vas creciendo dices, ya no cuela, es que no cuela. Por favor, dame una pelea, algo de salseillo. A ver, creo que también dentro de las cosas que podemos hacer que un villano sea memorable es, lo hemos hablado, la historia, su background, ¿no? Toda su historia de atrás, de dónde viene, por qué hace lo que hace, por qué ha decidido hacer lo que está haciendo y todo eso. Interesante es que el villano tenga secreto y que los vayamos desvelando de pico. Eso también es súper chévere. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho que el villano se enamore de la heroína o la protagonista. Oye, de esa manera, si nos toca a nosotros ese villano como escritoras, ese no va a acabar muerto. Ya lo avisamos. Necesito el salseo. A mí si el villano me da salseo,
le perdone la vida. Creo que Ves, cáele bien a tu creador y puede tener recompensas. puede meterte en Sí, señor. salseo. Imagínate que va a ser malo, malísimo y de pronto te dice que se ha enamorado de la obra. Ya no lo mata, digo. Tú sigue la historia y cuéntame más. Ok, yo voy a hacer un spoiler aquí. Eso me pasó en una de las historias. Y fue como, Aquí ya no pudiste matarlo. no, que voy a Y poder cuéntame más. Te Claro. perdono toda la vida, te doy todo. Pero aquí metemos lo de las vulnerabilidades, ¿no? De repente, esa protagonista, y voy a usar Sombra y Hueso un poco como ejemplo, ¿no? O sea, Sí. él se enamora de ella. A Sí. su manera, Tu manera, pero sí. a su manera, ¿ok? Porque Pero aquí, quieres saber más por eso, porque tú dices, aquí también metemos los grises dentro de la personalidad, ¿no? O sea, no es solo la moralidad gris del personaje o del villano, del antagonista, como quieras, o sea, de lo que estés escribiendo tú, me refiero, sino que también tenga como esta variación de elecciones, ¿no? Dentro de la cantidad de malas elecciones que está tomando en su vida y que está tomando con respecto a la historia que tú estás escribiendo, quizás añadir esas vulnerabilidades que él también va descubriendo en el camino. exacto. Es muy interesante, igual que van saliendo secretos y van tal. Eso va dándole, y lo hablamos al principio, la profundidad al personaje. Y esta profundidad te permite no solo tener como un villano, no es el villano, es el villano profundo que siente, que le duele, que tiene, que todo. Por ejemplo, uno de mis Claro. primeros villanos, buenos villanos, creo, fue Gastón. Yo siempre lo he contado. Gastón para mí es la muestra de que el villano tiene vulnerabilidades, tiene sentimientos, tiene emociones. No es como solo una careta, soy el villano y quiero matar a todos los que estén aquí. Porque también se ha propuesto en algún punto, y me encanta esto, que sea la bestia el villano. Claro, es que para Gastón es la bestia, el villano. No, me refiero Bueno. que la bestia sea el villano por no haber hecho lo que tenía que hacer y haber condenado a todos al hechizo. Bueno, Ok. también, es que técnicamente la bestia, al principio de la historia, sí es el villano. Ostras. Y entonces Gastón no sería un villano, sería un antagonista de Claro. bestia, no de la protagonista. Claro, pero al principio tampoco es de la bestia, porque no saben de su existencia mutua. Es tal, él no lo sabe hasta que viene Bella y dice, sí, que hay una bestia que tal, pero no Y lo sabe. entonces él tiene una motivación, su ego, su ansia de ser el mayor cazador de la historia, bla, Hablaba de bla, bla, matar, bla. sí, pero no se conocían hasta ese entonces, es tal. Claro, y en ese momento Es la el Bella villano. se convierte en el villano. ¿Quién es el villano? ¿Quién es el que está metiendo al padre de Bella en el psiquiátrico? ¿Quién es el que está manipulando a toda la población? ¿Quién es el que está? Es Gastón. Pero al Sí. principio, por ejemplo, de la historia sí que es la bestia porque metió al padre de Bella en una celda, te quiero decir. Luego se queda con ella porque hace el trato. A Pero ver, ahí ya ves que hay como una especie de corazón. porque, por ejemplo, a Bella no la encierran en una celda. Aún así, que sí hay una razón, pero las acciones sí que son un poco cuestionables al principio. Claro, Luego llegas viendo su corazoncito de que tal, dices, vale. claro, y aquí Pero al está el principio truco. sí son cuestionables de villano. Y aquí está la cosa, tú puedes ir jugando con quién es el villano, quién es el antagonista, quién es el protagonista en cada momento, porque pueden ir cambiando en la historia, ¿sí? Exactamente. Si la bestia hubiera tomado otro tipo de decisiones que no fueran moralmente cuestionables, ¿ok? Como Imagínate haber que echado bruma, al final hace el trato con Bella, pero la mete en la celda igual que a su padre. claro, y luego se da cuenta por los demás personajes que es como la vas a tener ahí por el resto de la vida, ta, 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 ta. Entonces te das cuenta que no es como tan malo, sino que en su momento es como De todas esa bestia, ¿no? La saca porque tiene lo de la maldición del arroz. Entonces necesita también a una chica. También vamos a decir lo que también es un poco cuestionable que se quería salvar de la maldición. Es cuestionable. Yo no he dicho que no, estoy diciendo que es cuestionable desde el principio. Luego ya sí le vemos, como tú has dicho, evolucionar, de que ya Ya. la trata bien, ya la habla bien y tal, y dices, y ya la deja salir. Cuando llega el momento que la deja salir, y ya es cuando él ya deja de ser ese villano, incluso la llega a salvar de los lobos, y tal, ahí es cuando vemos ya que... Claro, y ese es lo que hablábamos antes, esa evolución del personaje. Quizás al principio te estoy contando que él es un villano porque ha hecho esto mal, 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 pero ese personaje va a ir evolucionando. Y el otro personaje que le ves ahí como un héroe de guerra, como ta, 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 Claro, todo lo que porque al tal.
Bastón, aunque vamos a decir, es un idiota, pero no era tanto como un villano, no hizo tampoco. Es un idiota con un ego del tamaño de la mansión de la bestia, ¿vale? Pero al principio no era un villano, en No, tal. se vuelve luego cuando el ego, cuando el poder se le sube a la cabeza, ¿sí? El ejemplo que no habíamos puesto antes, pero habíamos dicho lo de que el villano se convierta en héroe y el héroe en villano. Mira, Sí. ahí tienes uno. Hay una peli que a mí me gusta mucho, y no sé si aquí en España se llamó igual, es Escuela de Superhéroes. Sí. Me encanta esa peli. La he visto un montón de veces. Me encanta esa peli. A los que no la hayan visto, no voy a hacer ningún spoiler, pero sí hay esta evolución de la que estamos hablando, ¿ok? Se ve muy bien en esa peli y además es muy divertida poder ver cómo cada uno va retomando posiciones, ¿ok? Durante la historia. Y creo que eso hace también que la historia sea como más dinámica, en vez de ser una historia lineal, es una historia como más dinámica, en el que los personajes van evolucionando, van cambiando, a bien o a mal. Creo que ese punto es divertido, es muy divertido incluirlo como escritor, con ese potencial que tiene tu pluma. Es muy bonito, al final es como quieras jugar tú con ellos también. Claro, pero podemos nutrirnos de todas estas historias para poder ver qué hacemos con nuestros personajes cuando escribimos, para poder ver cómo podemos hacer esos giros, esos giros argumentales, ¿no? O esa revelación de secretos, o esa evolución de esos personajes, porque de repente un personaje puede empezar siendo el héroe y terminar siendo el villano villanísimo de la historia. Exactamente. Es que al final, o sea, los que más protagonismo tienen en tu historia van a tener que tener una evolución. Ya, ojo, que la evolución del villano no tiene por qué ser siempre que vaya hacia el bueno. Es decir, puede evolucionar y seguir siendo malo. Por eso te digo, igual que el bueno evoluciona y sigue siendo bueno, pero tiene que haber como una evolución, verle crecer, verle cómo piensa, verle cómo... Porque claro, si se mantiene estático, pues al final es como un personaje también plano. Le faltaría esa profundidad, esa redondez como personaje, que creo que esa es la parte interesante de aprender a hacer. Yo no considero, por ejemplo, que sea algo que traemos de base, porque nosotros también estamos evolucionando y a veces nos cuesta ver nuestra propia evolución como humanos, como personas. Entonces creo que también es difícil como ponerlo en un personaje, digamos, externo a nosotros, darle esa evolución a cada personaje, pero creo que es una de las partes más interesantes de la escritura, Sí. aprender a hacer que esos personajes tomen decisiones, esas decisiones tengan consecuencias, para bien o para mal, ojo, Exactamente. o que vayan tomando decisiones dependiendo de las cosas que van sucediendo. Imagínate, el villano de repente se enamora de tu protagonista superheroica, imagínate, va cambiando su manera también de ver el mundo, porque ya no lo ves solo desde su punto de vista, sino Dices, intenta claro, a también... lo mejor estoy haciendo daño a un montón de personas y también la estoy haciendo daño a esa persona que yo daño. Vas cambiando el punto de vista y esto lo ponemos siempre como ejemplos para que ustedes tengan para construir sus personajes, porque eso es lo que queremos, que tengan bases y tengan formas para construir personajes. Y por supuestísimo, cualquier personaje, cualquier villano que nos quieran compartir que sean sus favoritos, déjenlos en comentarios, que estamos encantadísimas de verlos y de poder leerles, porque nos encanta también nutrirnos de otras historias. Aquí por supuesto ponemos algunas historias que no sea demasiado spoiler, por favor. No Bueno, son historias que llevan mucho tiempo y tal, que no pasa nada. Que no pasa nada por hablar de ellas. Incluso usamos muchas de caricaturas o de pelis de peques, pues porque es más fácil que lo veamos ahí. Y todo el mundo sabe cómo termina. No hacer spoiler, porque es que si no aquí vamos a ir haciendo spoiler aquí de todo el mundo y mal. No, pero a veces se necesita, digo, si no, ¿cómo hago el ejemplo? Claro, es que necesitamos esos ejemplos para poder explicarles estas diferencias, ¿no? El villano y el antagonista son personajes muy interesantes. Por supuesto, también nuestros héroes. Los héroes ya hablaremos otro día, porque los héroes también tienen como... Pero es que no las íbamos a meter dentro de este capítulo porque si no, se iban a pelear. Si no, nuestros villanos sexys no iban a tener cabida, no podía ser. Necesitaban su capítulo, su episodio propio. Por supuesto. De repente no necesitamos un villano villanísimo para nuestra historia, pero sí alguien que vaya, mira, poniéndole piedritas al... Mira, en la película El Rey León, todos sabemos que el villano es Scar. Y los siguientes villanos en el escalafón serían las hienas, ¿verdad? Cuando has visto El Rey León 3, te das cuenta, Timón y Pumba son los antagonistas. Total, sí, sí. Porque le están liando. Estaban siempre detrás como armando de las suyas. Están intentando separar a Simba y a Nala. Al que no la haya visto puede verla porque no estoy haciendo ningún spoiler. Es una peli que con el enfoque de
todo lo que sabes de la primera película, ¿ok? Te cuenta la historia desde el otro lado, desde otro protagonista, que son Timón y Pumba. Yo creo que esta es muy divertida porque los usaron a ellos como antagonistas. Ellos quieren separar a Simba y a Nala y todo lo que hacen les sale mal. Les sale mal, les punta más encima. Les sale fatal. Entonces, ellos están intentando algo. Tienen una motivación. Quieren que Simba vuelva a ser el Simba que ellos conocen. Esa es su motivación. Para hacer el, y entre comillas, mal y separar. No es algo horroroso. Simplemente ellos no quieren que su status quo cambie. Ellos quieren seguir en su Hakuna Matata. Exacto. Es eso, ¿ok? No necesitas que tu antagonista o tu villano sea el megavillano. Scar ya era el megavillano. Mata al hermano, se queda con el reino, hace lo que le da la gana, trae las sombras y la oscuridad. Ella hizo de villano y es un buen villano porque te mantiene en vilo, porque te mantiene pendiente de lo que está haciendo y estás aquí tú pensando, uy, qué clase de truculenta historia va a ser ahora y qué va a ser. A ese villano te atrapó. Estos dos atontados, porque me encantan, simplemente son antagonistas en el aspecto de que están poniendo piedras en el camino del pobre Simba para que no deje de ser su amigo. No hay más. Mira el planeta del tesoro. Ay, me Correcto. encanta esa película. La amo esa película. Es tal. Silver al principio es tal. Encima, es como hemos dicho, es un personaje que le engaña, que sí que se hace como el bueno. Claro. Pero luego ha evolucionado tanto durante la película y se ha hecho amigo del protagonista y al final le acaba ayudando. Tiene como y que hay una escena propia, no voy a decir. Pero bueno, esta ya lleva un montón también de años en la que él duda si seguir siendo como egoísta y recuperar el tesoro o ayudar a su amigo. Claro. Y ahí es lo que decíamos, ¿no? O sea, esas vulnerabilidades. Claro. Le das a alguien en quien preocuparse que le hace cosas diferentes. Claro, de que todo aquello que él valoraba, que él creía que tal, dice, como te ha hecho sentir esa persona, dices, quizás no sea todo como yo creo, desde que en ese sentido. Claro. Y era villano ese tal. Era villano. Esto es lo que queremos que busquen ustedes dentro de las historias que conocen, dentro de sus pelis favoritas. Busquen cuáles son los villanos y cuáles son los antagonistas para nutrirse, para escribir sus propias historias. O incluso dentro de la historia que estáis escribiendo vosotros. ¿Cómo veis a vuestro propio villano o antagonista? Porque a lo mejor no tenéis un villano, tenéis un antagonista. Depende de lo que estéis escribiendo. Luego también hay un tipo de villano que me acaba de venir ahora, que no lo hemos mencionado, pero que es muy chulo también. Lo estoy haciendo yo también en una de mis novelas, en la de Piratillas. Debes saber de qué hablo. Es este villano que tiene como la misma motivación que el propio protagonista héroe, vamos a decir. Es decir, los dos quieren conseguir algo que es lo mismo, pero cada uno lo hace de manera diferente. Uno lo hace con intenciones un poco más oscuras, para conseguirlo, más oscuras, y el otro lo hace, pero claro, al final también, aunque este no sé si sería más antagonista también, aunque claro, depende también de las acciones, también te digo. Claro, puede ser. Depende de las acciones, pero al final, si se está interponiendo y ataca también, digamos, imagínate que los dos estuvieran buscando una espada con poderes o una varita mágica con poderes, ¿vale? Me lo invento rápido, ¿sí? Sí. Sí, el que tú estás creyendo, o sea, si el que tú estás contando como villano va desviviendo gente, cargándose a todo el mundo y va intentando matar al protagonista mientras van a la búsqueda de esto, pues evidentemente es villano. Claro, usándolo, pero usándolo. Ahora, si está usando como sus propios métodos, miente, engaña y cosas así, pues quizás puede ser como antagonista, pero aquí creo que cuenta muchísimo para qué lo quiere. Para lo mismo que el protagonista. Ahí Claro. es donde juega porque dices, da mucho juego porque dices, pero claro, para conseguirlo se puede conseguir de muchas maneras. Claro, ¿y cómo lo vas a conseguir? Es el juego en el que te convierte o el héroe o el villano. No es tanto el que quieres, sino el cómo lo vas a hacer para conseguirlo. ¿Cómo lo haces para conseguirlo y qué vas a hacer con lo que consigues? Por eso esta historia también me está haciendo reflexionar con tanto los villanos, porque claro, de una cosa que quieren conseguir, imagínate que los dos quieren lo mismo. El protagonista lo quiere para duplicar los recursos y el villano lo quiere para eliminar a la mitad de la población. Yo no lo decía tanto así, sino para el camino, el cómo lo van a conseguir. Claro, ahí también hay que jugar un poco. Aquí también podéis jugar un montón con vuestro personaje, de que a lo mejor el personaje en un principio no es un villano como tal, pero claro, quiere conseguir algo por mucha ansia, por algo que necesita fervientemente, que no es malo, que es algo o neutral o bueno incluso. Pero claro, para conseguirlo hace cosas meramente
altamente cuestionables. Los matices que hemos dicho antes de claroscuros. Y siempre recordemos que los conflictos que genera tanto el villano como el antagonista deben hacer moverse la trama hacia adelante. Incluso poner al héroe entre y dos, entre que el héroe tenga que hacer algo horrible para poder salvar, a llegar a lograr algo. ¿Qué decide hacer o qué decisiones toma? Pero esto también es lo que hace también a los protagonistas que muchas veces sean incluso más interesantes que el protagonista, porque hay veces que dices, a ver cuándo sale. Claro que sí. Y luego, hemos visto mucho, ¿dónde está? para mí, los villanos malos de verdad son los que también tienen como una pequeña obsesión con el protagonista. Con Sí, el de que dices, vamos a ver, hijo mío de mi vida. podrías hacer lo que tú estás haciendo sin tener la obsesión. Por ejemplo, ya que voy a poner una película que me gusta muchísimo y este villano lo amo con A todo. ver. El Patriota. El villano es Jason Isaacs, que me encanta. Lo adoro como cualquiera de los personajes que haya hecho. Y creo que ese personaje es un HDP en toda regla. Lo tiene todo. Es malo, es odioso, es sangriento, es todo lo malo que puede tener va por tal. Y se obsesiona con el protagonista, que en este caso es Mel Gibson. A mí me parece brutal, porque claro, el villano tiene su motivación y tiene su a dónde quiere ir y tiene su meta y tiene su todo. Pero de repente se le empiezan a ir como los engranajes, se le empiezan a ir. Sí, total, hay veces que dices, vamos a ver, hay más personas en el mundo, te has obsesionado con esta persona, en plan. La venganza con él y con su familia, es que es brutal, es que la película es buenísima. Encima es que a veces parece que les quiere seguir manteniendo vivo, porque tú dices, vamos a ver, has tenido muchas oportunidades. Y esta, y solo has hecho daño, dolor, solo has provocado mal. A mí me recuerda a lo de Harry Potter. El Voldemort estaba obsesionadito. Digo, vamos a ver al pobre niño, pero vamos a ver qué sufre. Total. A ver, sin él no hubiera historia de Harry Potter. También es verdad, se hizo por eso. Pero vamos a ver, aquí que me explique. A ver, entiendo la obsesión que tenía por tal, pero... En contraparte, Dolores Umbridge es una villana, ¿ok? Ella va a causar dolor y mientras más dolor, más lo disfruta. Y mientras más tortura, más le gusta. Esa, por ejemplo, no mata a nadie, pero es villana. ¿Por qué? Porque... Okay. Claro. Y dices que la tienes rabia. Fíjate lo que acabas de decir. Ella no mata a nadie porque tampoco es, ella no lo hace, ¿ok? No lo hace, pero la coge. Hace daño. Pero hace daño, encima es que la hace sentirse bien. Es lo que hace más rabia, de que hace daño y la hace como la engrandece, la ves así disfrutar y tú dices... Ok, ¿qué pasa? Ella es villana. Ella no es antagonista, ella es villana. Y fíjate, no se está cargando a nadie. No hace falta. No hace falta, porque la han creado tan fuerte, tan potente, tan... Tú quieres meter las manos por la pantalla. Ok, claro, pero esa es la esencia de crear villanos. Podemos crear villanos sin que desvivan a nadie, pero porque no es necesario que sean villanísimos así. Pero es villana, pero sí, es tal. Al final no hace falta que sean, pero sí que te hagan sentir, que hagan mal. Con ese disfrute, esa tortura, ese... es que a Dolores... Bueno, vamos a ver, esta no mataba a nadie, pero sí les torturaba con lo que les hacía lo de la pluma y tal, que tú dices, pero ¿de qué vas, tía? Pero es que a Dolores Umbridge te la quieres cargar antes de Voldemort. Es que a todos los profes les tenía así, hasta Snape. ¿Sabes? Te la quieres cargar antes que a Voldemort, que es el supuesto villano. No, es que en esa peli Voldemort quedó como ni como antagonista. Ni existía ya en esa peli, en plan, pero la villana de la quinta película y del libro es ella. Es ella. Ok, entonces no hace falta que sea como que vaya matando gente, porque sí, sino que... Puedes crear un villano que te dé rabia sin que mate a nadie, pero que te dé esta de que digas que la pase algo, que se la lleven ya. Que la quiten de en medio, porque es que eso, ¿saben qué? Eso es importante que hagamos sentir a los lectores, que quieran también quitarse a fulanito de en medio. Eso es importante, estamos creando una emoción, estamos creando un personaje redondo en ese caso también. Aunque no tenga que ser el villano más villanísimo de la historia y no quiera convertirse en emperador, no importa. Su motivación puede ser mucho más pequeña, puede simplemente ser disfrutar de fastidiarle la vida a los demás, porque estamos en horario infantil, pero sí. Dolores Umbridge es lo que hacía. Desde la primera vez que aparece, con la voz, encima es que tenía la vocecita, eso digo. Fíjense
en esos detalles cuando vean pelis, series o lean libros que a ustedes les gusten. Fíjense en cómo se ha construido a esos villanos, fíjense cómo se han construido esos antagonistas y úsenlos a su favor, porque es una manera muy bonita también de crecer y mejorar como escritores, poder apoyarnos también en lo que los demás están creando, podernos apoyar también en esas ideas, en decir, ¿y si yo juntara a Dolores Umbridge con, ¿sabes? Con Darth Vader, ¿sabes? Oye, pues quizás... Darth Vader quedaría como héroe de todo. Pues quizás tienes el villano de la historia y todo el mundo que lea tu historia simplemente lo va a recordar para siempre, ¿vale? Juntar a Darth Vader en un mismo personaje. Claro. Madre mía. Claro, yo lo que estoy diciendo es que jueguen. Le va a costar mucho convencer a su escritor de vivo. No te creas, no te creas. Habemos gente, habemos gente. Y por hasta J.K. Rowling la dejó viva, pero la traumatizó. Dijo, esta señora no la quiero volver a ver. Y por último, para todos vosotros, tenemos una pregunta. Si tuvieras que elegir a un solo villano, tus historias como ejemplo de construcción perfecta, ¿cuál sería y qué lo hace tan inolvidable? En este caso vamos a dejarles aquí un poquito más de margen y puede ser un villano que ustedes hayan escrito o un villano que ustedes adoren. Adoren, odien, slash. Nos parece una buena construcción de villano en ese sentido, que es porque al final es memorable que se te haya quedado en la mente, es que tú hayas visto esa peli, ese libro, o incluso de tu propia historia y que digas, es que no me lo puedo sacar de la cabeza porque le odio, o porque es que lo hace tan bien, o es que me he enamorado hasta yo de él. ¿Sí? Lo que sea, lo que te haga sentir, porque cada uno. En comentarios. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos ha encantado este episodio. Ojalá lo hubiéramos hecho antes. No sé por qué este episodio ha tardado tantas temporadas, según como somos Rebe y yo. Pero bueno, esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.